Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta manada ávida de aventuras. No pierdas la oportunidad de descubrir increíbles historias y suscríbete a nuestro canal. Pulsa la campanita y arrópate con nuestra compañía que nos disponemos a escuchar un capítulo más de La Mansión de las Muñecas. Si es tu deseo adquirir un ejemplar de esta novela, puedes hacerlo a través de Amazon. Dejo el enlace en la descripción de este video. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 22. La casona de Santa María, el origen de todo. Solo Bridget asistió al cementerio a darle el último adiós a Merche. Solo ella se responsabilizó de hacer todos los trámites necesarios y supuestos para extraordinarios casos como este. Caminó desde la entrada junto a dos enterradores que cargaron el ataúd de pino cubierto con una tela gris oscura y algunos enchapes metálicos casi brillantes, como una pretensión de ornamento a la burda caja. Los empleados que cargaban el féretro vestían de albañiles con pantalones rotos por el duro trabajo. Uno de ellos guardaba en el bolsillo trasero del pantalón una botella de alcohol destilado artesanalmente. Hay que estar alcoholizado para hacer este trabajo de enterrar y desenterrar muertos, pensó Bridget. Arribaron a una tumba sencilla, construida con paneles de prefabricado, pintada exteriormente de blanco con cal y una cruz de bronces con manchas verdes por doquier. Bridget hubiese deseado una ceremonia más digna a su difunta hermana, pero la muerte digna por los tiempos que corrían representaban una utopía. Tuvo que conformarse con la idea de que dos hombres vestidos de albañil y alcoholizados le diesen sepultura a su amiga. Bajaron el féretro con dos cintas de tela de color verde olivo y manchadas de cemento y cal. «Aún no cierren la bóveda, por favor», le solicitó Bridget. Improvisó un responso espiritual en honor al alma de su amiga para luego dedicarle unas palabras de despedida. Tomó un ramo de rosas blancas que trajo consigo y las lanzó al foso. «Ya pueden terminar su trabajo», les dijo regalándole 100 pesos en agradecimiento. Bridget hubiese querido que Nacho estuviese a su lado, mas no lo acompañó por decisión propia. Le habían dejado en libertad por falta de evidencias que le relacionasen con el asesinato de la mujer encontrada sepultada bajo el fregadero, mas continuaba bajo sospechas por los homicidios de Jolie y Jenny. La policía contrastó el testimonio de Bridget con las evidencias arrojadas en la investigación. Efectivamente, el cuerpo encontrado había fallecido casi 40 años atrás, y gracias a las novedosas técnicas para la época de reconstrucción facial y superposición de imágenes, pudieron asegurar que verdaderamente se trataba de Mercedes de Varona y Loaces. Confirmaron además que había muerto antes de ser sepultada bajo el concreto, estrangulada y asfixiada. De manera que pusieron en libertad a Nacho, siendo imposible que un niño por su tamaño y fuerzas pudiera cometer semejante acto contra su propia madre. Sin embargo, Nacho no asistió al entierro de su madre. Quedó en casa bajo medicación y vigilado por los empleados de Bridget. Ella, en cambio, decidió que tal ceremonia no era apropiada para Nando y con una excusa falsa le dejó al cuidado de los animales de la finca. A su regreso tomó un tilo caliente, supervisó el cumplimiento de las actividades del día y luego de un baño reparador se retiró a descansar hasta el día siguiente. Al amanecer del segundo día, luego de haber dado sepultura a Merche, Annie apareció en la terraza como la primera vez. «Buenos días, Bridget», dijo con un acento característico que añadía belleza a sus palabras. La anciana mujer se dio la vuelta, y a pesar de ser consciente de ello, la belleza de Annie y el parecido a su difunta amiga le perturbaron nuevamente. Esta vez, sin embargo, se adelantó para abrazarle como muestra de condolencia. Bridget le invitó a sentar en un taburete de madera y cuero junto a una de las mesas de la terraza. Solicitó a Gumersindo que le sirviera un café recién colado fuerte y amargo, y otro para la invitada con un poco de leche espumosa. «Debes estar cansada». «Sí, pero ya estoy aquí. Este es el fin de un viaje de casi 20 años». Bebieron el café despacio, al tiempo que Annie le relataba las peripecias que debió superar desde obtener el primer boleto disponible para viajar a La Habana hasta llegar a su finca en un auto de renta hace 335 kilómetros de distancia del aeropuerto de la capital exactamente. Luego Bridget le narró los hechos acaecidos desde su última visita hasta el minuto en que se encontraban, ceñida estrictamente a la verdad cronológica de los hechos. «Este es un viaje importante para mí. Tengo algunos planes y quisiera que me acompañaras». Annie pareciese desear cerrar un ciclo en su vida, poner fin
a tantos años de incertidumbre. En aquella conversación en la terraza de la finca llegó a confesar a Bridget que había recibido terapia por más de 2 años. Bridget, hasta llegué a tener problemas con el sueño. No podía dormir sin medicamentos. Tenía pesadillas recurrentes con un gigante horroroso. Bridget sintió un escalofrío que le recorrió la totalidad de su cuerpo. Sin embargo, no quiso platicar acerca de ello. Le permitió a Annie concluir un relato de más de 4 horas de vida inconclusa e incompleta. Para entonces había tomado 2 taburetes y se había retirado a la sombra de un mangal a las orillas de la finca. Quiero ir al lugar donde nací. Me complacería mucho si me acompañaras. Justo en ese instante se vio venir corriendo a Nando, que se acercaba por los alrededores del río buscando forraje para las bestias. Todo sudoroso y con su andar torpe se acercó a Annie para darle la bienvenida con su manera tosca e inocente. Ella le ofreció como regalos unas confituras que traía en la cartera y él se alejó todo alborotado mostrando los caramelos a quien se topase en el camino. Al estar a solas nuevamente hubo silencio, una respuesta quedaba pendiente. Annie insistió: "Please, no me dejes ir sola". "Está bien. ¿Cuándo pretendes salir?". "Mañana temprano. Mi padre me dio la dirección y algunas fotos del lugar". "Puedes quedarte aquí, hay espacio suficiente". "Gracias, Bridget. He rentado una casa en la Herradura. El mar es un lujo para mí y decidí aprovecharlo. Te recojo mañana a las 7". Efectivamente, al amanecer, ya el auto de renta esperaba a las afueras de la mansión. Bridget envió a Nando a abrir el portón del frente. Partieron hacia Jibara luego del desayuno, enfrentando unos 50 kilómetros de trayecto. El destino era una antigua finca llamada La Casona de Santa María. Annie le mostró las fotografías de la familia a Bridget. Había sido desde principios del siglo XIX la casa señorial de un ingenio azucarero que llegó a poseer adelantos tecnológicos como máquinas de vapor. Para finales del mismo siglo el ingenio cesó sus operaciones y sus terrenos fueron empleados en la crianza de ganado. Aquellas fotografías mostraban una edificación con elementos del mudéjar en su construcción. Se distinguían esplendorosa y elevada sobre el nivel del suelo, con amplios corredores externos al frente y 2 laterales que descansaban sobre columnas decoradas con capiteles. Todo en su conjunto elaborado con maderas preciosas, caoba y cedro. Los pisos parecían conformados de losas de barro y ladrillo en los interiores, mientras en el exterior pareciesen haber usado losa isleña de piedra. Las imágenes rememoraban una época de esplendor y prosperidad. Luego de 2 horas de viaje y de preguntar a orillas de la vía a carretoneros y transeúntes, arribaron al sitio. Ciertamente el estado deteriorado del lugar evocaba tristeza y desolación. Una parte de la edificación había sido tomada por el gobierno para emplearla como bodega de víveres, mientras la otra mitad permanecía habitada por descendientes lejanos de la familia de Annie. Salió a su encuentro un joven adulto que les dio la bienvenida. A juzgar por el físico aparentaba más edad de la vivida, quizás por las duras condiciones del trabajo de la tierra. Annie se presentó a sí misma y luego a Bridget. Le mostró sus fotografías y luego de charlar, sentados en el antiguo portal, supo que platicaba con un primo lejano. El joven le mostró los alrededores de la finca, las ruinas de la antigua casa de máquinas del ingenio, los muros del antiguo barracón y el viejo cementerio de esclavos. "Quisiera ver el lugar donde nací". Entonces el joven le mostró el interior de la casona. Annie había memorizado las palabras de su padre, al que le había implorado miles de veces que le contara cómo y dónde había nacido. Entrando por la puerta principal y escuchando dentro de sí la voz de su padre, llegó hasta la habitación donde casi cinco décadas atrás una partera mestiza le ayudó a ver la luz del mundo. Puso las manos sobre su boca y dejó escapar unas lágrimas que recorrieron por su rostro hasta la comisura de sus labios, mientras humedecía y aliviaba su corazón. Tomó varias fotografías en las que incluyó al joven primo y su familia. Les dejó dinero como regalo, jamás como propina. Se marchó reconfortada y satisfecha.
Gracias por todo, le gritó ella. No me olvidaré de ustedes. Al regreso, Annie se inventó una estratagema para hacer que Bridget le acompañara aquella noche. La Herradura es una espléndida playa a la que aún no ha llegado la codicia de los poderosos. No habían construido exclusivos hoteles para turistas de otras tierras allí. No había perdido la magia virginal de ser un poblado de pescadores que disfrutaban de una vida natural en un escenario tan único como majestuoso. Playa de azul turquesa en una minúscula ensenada bordeada de fina y blanca arena. Los diestros hijos de los pescadores solían cruzar a nado aquella pequeña bahía, haciendo una parada en un banco de arena, donde el agua les daba por las rodillas y desde donde esperaban a sus padres cuando regresaban de pescar. De izquierda a derecha primeramente sobresalía la punta. Era un saliente rocoso perfecto para la pesca de pequeños peces como el aguijón. Luego le seguía la playa de los Pinos, con una sombra única y aguas tranquilas para el disfrute de las familias en días de verano. Una piedra dividía esta playa de otra que formaba una extensa área custodiada por grandes sombrillas hasta la entrada del estero. Este era una gran porción de agua de mar escondida entre los manglares que custodiaba peces y cangrejos que servían de alimento a los lugareños y foráneos. Entre ambos había un puente por debajo del cual corría el agua en una especie de río que conectaba la ensenada con el estero y desde donde se divisaba el comportamiento de las mareas dependiendo del sentido de la corriente. En las noches oscuras podía ser testigo de un fenómeno sin igual. Desde el puente se observaban emerger luces desde el lecho hasta la superficie. Era como estar mirando un cielo estrellado, una versión marina de lo que en los campos de Cuba se conociese como la luz de Yara. Fuegos fatuos de peces muertos causado por la inflamación de gases compuestos por fósforo y metano. Luego, un bar y un pequeño malecón de concreto bordeaban el lateral derecho hasta el baño de los gallegos, donde Annie había rentado una habitación para disfrute de tan espectacular escenario. Después de cenar, se sentaron en el portal de la casa de madera donde se hospedaron justo al frente del baño de los gallegos, como se le conocía a aquella porción de la playa de la Herradura. Las olas impactaban allí con más fuerza y tamaño. El ruido de las aguas golpeando las rocas y el aire del mar pareciese arrullarles mientras ellas platicaban del pasado y del presente. La soledad de aquel lugar les propició privacidad para reconstruir la historia de Merche. Comprendieron mejor la contrariada vida de aquella mujer y las circunstancias en las que fue truncada. Bridget, afirmó Annie pensativa, me hubiese gustado llegar a tiempo y ver a mi madre. Luego de una pausa, Bridget respondió, eso tiene solución, dijo con seguridad. En un acto surrealista, al día siguiente Bridget se hizo llevar al cementerio por Annie. Le dio indicaciones que esperase a unas 2 cuadras de distancia. La anciana mujer vio desde lejos a los mismos sepultureros que le habían ayudado a enterrar a Merche. De igual manera, cuando estuvo ante ellos, le pidió desenterrarla. Puso en sus manos $100, como quien muestra la orden de exhumación de un juez. Vengan con nosotros, dijo uno de ellos. Se dirigieron hasta el final de la necrópolis para luego girar a la izquierda y justo al final se divisó la sombría sepultura. Bridget tuvo que poner las manos sobre sus ojos para distinguir mejor. Las cataratas le impidieron ver claramente a la luz del sol incandescente del mediodía. Creyó ver un bulto encima de la tumba y al acercarse más pudo distinguir con claridad a Merche, joven y lozana, tal como décadas atrás, sentada sobre su propia sepultura. Se sorprendió al no sentir temor ante semejante revelación. Merche reía, mientras sus pies colgaban y se movían con ansiedad. Bridget se detuvo y fue incapaz de ordenar movimiento alguno a cualquiera de sus miembros. Annie, en cambio, se acercó temerosa a la pequeña tumba pintada de cal. Encogida de hombros, abrazándose a sí misma e ignorando la realidad más allá de lo visible. Sin sospecharlo siquiera, se detuvo ante Merche, incorpórea y real. La joven se sintió acogida y envuelta en un amor indescriptible que desterró el miedo de su corazón.
Solo los casi octogenarios ojos de Bridget tuvieron el privilegio de contemplar la extraordinaria escena. Merche fusionándose a su pequeña hija. Asimismo, tuvo la certeza de formar parte de un plan superior, de haber sido una pieza importante y providencial en la vida de Merche. Recordó las palabras lejanas de Pilar: será la hermana que nunca tuviste. Tu búsqueda terminará de la misma manera en que ella ha llegado a ti. Sin comprender cómo, el revelador encuentro terminó por develar ante Bridget la verdad histórica de los hechos. El mismo Ignacio, que le llenó de regalos la noche de bodas, fue poco a poco mostrando un rostro que Merche desconocía. Le prohibió visitar la mansión y gradualmente fue logrando que los encuentros de aquellas amigas fueran esporádicos. En cada ocasión que Bridget le visitaba, Merche terminaba siendo golpeada por Ignacio se fue convirtiendo en un monstruo que no solo se contentaba en llenar de magulladuras a su esposa, sino que también fue envenenando la mente de su hijo Nacho. Una tarde, agobiada y en defensa propia, Merche le devolvió una bofetada. Ignacio, ciego de cólera, terminó estrangulándola sobre el suelo con sus propias manos. La anciana amiga se estremeció al ser consciente de haber compartido tiempo y espacio con semejante bestia, que curiosamente poseía un lunar en el mentón como signo de culpabilidad. El agudo sonido del pico rasgando el cemento y el posterior crujido de la apertura de la lápida devolvieron a Bridget a la objetividad del presente. Observó serena, luego de reabrir nuevamente el féretro, cómo Annie se encontraba con su madre por primera vez. Ella se arrodilló junto a la burda caja de pino, sin importarle los rasguños que la tierra causaba a sus rodillas. Se atrevió a tocar tímidamente la piel deshidratada de los restos humanos de su madre. Bordeó sus mejillas y depositó en ella un beso que llevaba entre sus dedos. Lloró sin consuelo. Merche la abrazó por detrás, tomándola en su regazo. Bridget no pudo hablar. Incapaz de pronunciar palabra alguna, se resignó a ser espectador de tan extraordinario encuentro, mientras con su mano izquierda hacía la señal de la cruz sobre su cuerpo. Tenemos que cerrar la caja, nos pueden echar, dijo uno de los enterradores. Annie no hizo resistencia y se puso de pie, despidiéndose de un amor que le fue negado y expropiado. Se marcharon abrazadas camino a la entrada principal de la necrópolis. La anciana amiga regresó su mirada mientras Merches le despedía con la mano en alto gritando adiós. En el momento exacto en que cruzaron la puerta del cementerio, pasó por su lado y en sentido contrario Pilar, también joven y lozana. Caminaba con un ramo de flores blancas en su mano. Bridget se detuvo asombrada de verle pasar. Pilar se sentó, tal y como Merche, sobre una bóveda con una lápida que llevaba su nombre y un epitafio corto y certero, como sus palabras: les espero en el cielo. Levantó su mano para despedirse de Bridget, recordándole: sé valiente, Victoria.